ya es por fin el evento de UFC Casablanca, UFC Freedom. Y es que ayer fueron los pesajes y hay varios detalles curiosos a comentar, ¿no? Como el que voy a comentar en este vídeo. Y es que Diego López dio el peso para la categoría del peso pluma para su pelea contra Steve García. Y también dio el peso para ser el peleador de reemplazo en la categoría del peso ligero para la pelea de Ilia Topuria y Justin Gaethje. Y es que esto es curioso porque en un principio el que iba a hacer esa función iba a ser Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan iba a ser el peleador de reemplazo, sin embargo, se bajó y se canceló. No fue el peleador de reemplazo y ha sido Diego López. Y es que Diego López y Arman Tsarukyan han tomado decisiones completamente opuestas. Y me explico. Diego López ha sido todo lo que no ha sido Arman Tsarukyan. Por ejemplo, su debut, Diego López debutó en corto aviso. No contra cualquiera, debutó en corto aviso contra Movsar Evloev con 5 días de antelación. Y no solo eso, sino que no es que le pasaran por encima, sino que hizo una pelea muy igualada, incluso teniendo un intento de sumisión muy cercano a poder finalizar. Después, también, cuando se bajó Brian Ortega de su pelea contra Diego López el mismo día, Dan Ige entró en corto aviso y Diego López podría haber dicho: oye, mira, no, yo estaba preparado para Brian Ortega, no voy a pelear ahora contra un tipo que viene, que no me he podido estudiar ni nada. Sin embargo, peleó contra Dan Ige dando una guerra. Después, las peleas que tiene siempre son absolutas guerras. Quiso, incluso, cuando se canceló la pelea de Charles Oliveira contra Fiziev, que hubo un momento en el que estaba esa pelea en el limbo, porque se hablaba de Gamrot, pero parecía como que Oliveira lo rechazaba, porque se estaba preparando por Striker. Ahí Diego López levantó la mano y dijo: entro yo, voy yo. Sin embargo, al final sucedió lo que todos conocemos, y es que peleó Charles Oliveira contra Gamrot. Sin embargo, Diego López levantó la mano y dijo: oye, yo estoy dispuesto a pelear. Este tipo es el verdadero BMF. De ahí el título del vídeo y de la miniatura, ¿no? Porque es que es real, porque ese tipo de cosas, por ese tipo de acciones que ha hecho Diego López a lo largo de su carrera, es por lo que se le dio la oportunidad titular y se le dio una revancha antes que a Movsar Evloev, ¿no? Porque en la revancha hubo mucha gente que argumentaba que el que se lo merecía realmente era Movsar Evloev. Pero si Diego López es un tío de compañía, un tío que acepta peleas en corto aviso, que se es peleador de reemplazo cuando se lo pide, es obvio que la UFC se lo va a recompensar con este tipo de cosas. En cambio, Arman Tsarukyan es todo lo contrario. Fue el peleador de reemplazo para la pelea de Ilia Topuria y Charles Oliveira, es cierto, pero para esta se ha bajado. Es decir, no entiendo, das el peso y es cierto que es complicado, ¿no? Tomás Pinal lo decía, que él nunca más volvería a ser peleador de reemplazo porque sientes mucho estrés, ¿no? No sabes si vas a pelear o no, pero, oye, mira, para compensar todas las cagadas que ha hecho Arman Tsarukyan, parecía que esta era la forma en la que la UFC por fin le iba a liberar, ¿no? A liberar, como por decirlo de alguna forma, y darle por fin esa oportunidad titular. Sin embargo, Arman Tsarukyan se baja. Y es que Arman Tsarukyan ha tenido muchos feos con la UFC. Recordemos, la pelea que se dio entre Dustin Poirier e Islam Makhachev, en un principio iba a ser Islam Makhachev contra Arman Tsarukyan, ya que se la ofrecieron a Arman Tsarukyan y este la rechazó. Y es que esto es algo que en el mundo de la UFC es como que no se concibe, ¿no? Si te dan una oportunidad titular, la tienes que aceptar porque nunca se sabe lo que va a pasar. Sin embargo, Arman Tsarukyan la rechazó argumentando que se la habían dado con muy poco tiempo de antelación. Después, la pelea de Arman Tsarukyan e Islam Makhachev por fin iba a ser una realidad, ¿no? Por fin esa revancha se iba a dar, esa pelea que tanta gente quería ver, y un día antes Arman Tsarukyan se baja. What's up, everybody? I have some breaking news for you this morning. Around 1 a.m., we received a call from Arman Tsarukyan, who informed us that he was experiencing significant back pain due to the injury. He feels like he is not healthy enough to compete. So, he is out of the fight. Stepping in to face Islam Makhachev for the title will be Renato Moicano. Y se baja en un principio por una lesión. Sin embargo, mucha gente cree que era porque no pudo dar el corte de peso y por ese motivo se bajó de la pelea. Después también tenemos cosas como lo que pasó, que no es algo menor, lo que pasó con su pelea contra Dan Hooker. Le dio un cabezazo a Dan Hooker, es decir, sin sentido alguno, porque en el cara a cara le das un cabezazo después de todo lo que has pasado, de todo
los problemas que ha habido, de todos los problemas que has tenido con la UFC, que te congelaron durante mucho tiempo y ahora tienes la oportunidad de pelear de nuevo después de tantísimo tiempo, porque el periodo de tiempo que pasó desde que peleó contra Charles Oliveira en UFC 300 hasta que volvió a pelear contra Dan Hooker es una locura, todo el tiempo que se tiró sin pelear. Y ahora te da la oportunidad y le dio el cabezazo a Dan Hooker. Dan Hooker dijo que tuvo daño por ese cabezazo, es evidente. No sé si recuerdo bien del todo, pero juraría que le rompió la nariz. Algún daño en la nariz le hizo, no sé si tanto como romperla, pero algún daño le hizo y es evidente, ¿no? Y bueno, yo creo que Arman Tsarukyan hubiera pasado por encima de Dan Hooker habiendo cabezazo o no habiendo cabezazo, pero bueno, algo que nunca sabremos, ¿no? Pero bueno, se pudo incluso haber cancelado la pelea. Dan Hooker podría haber dicho, oye, me ha roto la nariz Arman Tsarukyan, yo no voy a pelear con la nariz rota, pero bueno, Dan Hooker también es un tío que es un loquito, y pelearon. Pero este es el motivo, ¿no?, por el que se ha congelado durante todo este tiempo a Arman Tsarukyan, y sin embargo a Diego López, un tipo que estuvo incluso dispuesto a pelear contra Charles Oliveira en corto aviso en otra división, ahora da también el peso para ser el peleador de reemplazo del main event de la Casa Blanca. Y es normal que le dieran la oportunidad titular y que le dieran una revancha antes que a peleadores como por ejemplo Movsar Evloev. Y ya hablando un poquito, me gustaría hablar un poquito de la pelea de Diego López contra Steve García. Creo que Diego López va a ganar esta pelea. Este es uno de los problemas que tengo yo con la Casa Blanca, ¿no? A ver, no es un problema como tal, pero es como que parece que han puesto, excepto el main event y el co-main event, parece como que el resto de peleas son peleadores muy populares, muy queridos por el público, bueno, muy populares, y le han puesto contra rivales no tan populares, ¿no? Como por ejemplo O'Malley contra Zahabi. O'Malley, un peleador muy popular, y Zahabi no es que sea un peleador muy popular. Lo mismo ocurre con la pelea de Bo Nickal, lo mismo ocurre con la pelea de Diego López, ¿no? Pero bueno, me parece que Steve García es un buen peleador, seguro que va a ser un banger esta pelea, seguro que va a ser una guerra, pero me parece que Diego López va a poder ganar, no sé si por finalización, pero me parece que Diego López se va a llevar la victoria. Y, a ver, está la especulación de que la siguiente pelea que se va a dar por el cinturón del peso pluma será Alexander Volkanovski contra Movsar Evloev, no por nada, sino porque el mismo Volkanovski ha dicho que quiere esa pelea, pero cuidado que Diego López siempre está ahí, ¿no? Está el meme de que Diego López va a tener revanchas infinitas contra Volkanovski y Movsar Evloev se quedará siempre ahí esperando su oportunidad titular. Pero bueno, este es un poco el repaso que quería hacer, ¿no?, sobre este detalle de que Diego López dio el peso para ser el peleador de reemplazo y en cambio Arman Tsarukyan se bajó, ¿no?, desaprovechando la oportunidad de redimirse ya por completo. Veremos qué ocurre en este evento de la Casa Blanca, que estamos deseando todos de verlo, y nos vemos en el siguiente vídeo.